Vamos a estar unos minutos hasta que termine de conectar todo el mundo y en 4 minutos damos comienzo al webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Quería daros la bienvenida después de este pequeño parón que hemos tenido de una semana debido al Congreso Anual de Asset, que lo celebramos la semana pasada, a este nuevo webinar de hoy que lleva por título Automatiza tus procesos de cuentas a cobrar para liberar un 25% de tus necesidades operativas de fondos. Este webinar de hoy viene de la mano de la empresa Seres como patrocinador
Seres es una empresa que lleva ya más de 30 años impulsando el intercambio electrónico de documentos y que en los últimos años se ha convertido en un socio estratégico para las empresas para poder acometer de su mano el proceso de transformación digital. Desde Asset llevamos ya bastante tiempo diciendo la importancia del proceso de Working Capital y especialmente en momentos en los que la economía, digamos que no ayuda a lo que es la gestión del negocio, momentos como los que ahora mismo estamos viviendo. La automatización de procesos como los procesos de pagos, los procesos de cobro, la automatización de la factura electrónica, son algunos de los ejemplos en que nos pueden ayudar a mejorar toda esta gestión del working capital que al final nos ayudará a mejorar también la gestión de nuestro propio negocio. En el webinar de hoy vamos a poder ver qué herramientas y qué tecnología podemos llegar a utilizar para mejorar los procesos de O2C, de Order to Cash, de cara a intentar reducir también o minimizar los recursos que tengamos que requerir de working capital. También vamos a poder ver cómo el tema de la obligatoriedad de la factura electrónica generado por la ley CREA y CRECE, pues lo podríamos llegar a convertir en una oportunidad. Todo esto lo vamos a ver, como os he dicho, de la mano de la empresa Serex y por parte de Serex las presentaciones se van a realizar por parte de Pedro Fernández, que es director de innovación en Seres, y por parte de Alberto Redondo, que es director de marketing y mass market en Seres. El webinar de hoy durará aproximadamente 1 hora y las preguntas, por favor, os pido que las hagáis a través de la herramienta en el menú desplegable que tenéis en la parte de preguntas. Yo ya no tengo nada más. Si Alberto y Pedro, si podéis encender vuestra cámara, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. Te acabo de ceder el rol de presentador, con lo cual, si ya empezamos. A ver. Paso brevemente a compartir y si me confirmáis que ve la pantalla. Se ve la pantalla y se os ve y se os oye perfectamente. Os cedo la palabra. Bien. Pues perfecto. Primero agradecer a ASET todo su esfuerzo y trabajo para que este webinar salga adelante, así que muchísimas gracias. Gracias también a los asistentes que están dedicando parte de su tiempo a escucharnos y intentamos que realmente este webinar represente el reto que ponemos encima de la mesa con el título, propiamente dicho, de liberar un 25% de sus necesidades operativas de fondos. El webinar está estructurado principalmente en varias partes. Permitirme hacer una introducción, porque entiendo que muchos de vosotros no nos conocéis. Yo soy Alberto Rondo, soy el director de Marketing y Mass Market de Seres para Iberia y Latam. Y además, dentro de mi actividad, que llevo desde 2003 en la compañía, pues he sido representante en muchos de los foros, tanto nacionales como europeos, en la factura electrónica. Actualmente soy presidente de la Comisión de Sector Público, que anteriormente se llamaba de Factura Electrónica en AMETIC, que es la patronal de las empresas tecnológicas. Y dentro de este conocimiento, lo que sí me gusta siempre es hacer una pequeña introducción de la compañía para que entendamos por qué Seres está dando este webinar. Brevemente, Seres forma parte de un gran grupo, que es el Grupo La Poste, que es el correo francés, que hace muchísimo tiempo dejó de ser solamente una empresa de correos, sino también una empresa de una banca, aseguradora, empresa de paquetería, además del envío postal. Y además de todo ese mercado más tradicional, pues se creó una línea digital llamada Capus, donde Seres forma parte de ese grupo, donde se dedica única y exclusivamente al intercambio electrónico de documentos. Documentos con cierto valor legal, mercantil, de negocio, ¿vale? Y donde aportamos pues ese sello de tercero de confianza en una relación de negocio. Cuando hablamos de intercambio de documentos, debemos de pensar que no, de nada sirve enviar documentos si no puedes llegar a todas partes, ¿no? Razonablemente es un elemento imprescindible, tanto desde el punto de vista de conectividad. Está claro que hay países donde no hay un entorno propicio para que haya un intercambio electrónico de documentos con validez legal o con validez contractual, pero bueno, los mismos números que veis en la diapositiva, más de 13 países donde tenemos intercambio de documentos,
pues nos hace demostrar esa apuesta que tenemos con independencia de que tengamos presencia física principalmente en Europa y en América. Además de esa necesidad tecnológica, ¿no? Y cumplimiento, hay que hacer un cumplimiento legal. En muchos de los documentos con los que trabajamos nosotros, pues hay unos requisitos. Si hablamos de contratos o de firma de documentos, pues estamos hablando en Europa de IDA y de un conjunto de tecnología y de regulaciones que debes de cumplir. En el caso de la factura electrónica, pues hay una serie de países donde si no estás homologado, no estás acreditado, pues no tienes capacidad de poder ofrecer ese tipo de servicios y SEDES, como veis, tenemos presencia en muchísimos países y esos países además con homologaciones, autorizaciones y todos los requisitos que así lo requieren. Somos uno de los grandes players en el intercambio electrónico de documentos de ámbito mundial. Los números creo que hablan por sí solos. Más de 1.000 millones de documentos intercambiados al año pues nos demuestran que somos uno de los grandes players. 725.000 millones de euros gestionados a través de nuestra plataforma, a través de diferentes tipos de documentos, desde pedidos, albaranes, facturas, una cantidad de gente de documentos. Y hay mucho negocio trabajando a través de nuestras redes, más de 3 millones de empresas activas, lo cual nos da una capilaridad bastante amplia en todo el mundo y más de 200.000 puntos de conexión. Al final vivimos en un mundo que está conectado y es necesario conectarse y es parte de la política de SERES el trabajar para que mientras más conectividad haya con otros nodos de intercambio, con más capacidad y más servicio y mejor servicio podamos poder dar a nuestros clientes. Cuando nosotros vamos a las empresas, ¿qué nos encontramos y dónde centramos nuestro mensaje? Al final, vivimos un entorno donde todos nos conectamos con todos, con las administraciones públicas, clientes, proveedores, usuarios o personas, que en muchos casos pueden ser los mismos empleados de la compañía, o empresas o clientes y proveedores que son una persona, son autónomos. Y en todo ese tipo de relación, lo que detectamos es que cada uno nos relacionamos con cada otro de una manera diferente y se usa una tecnología diferente. Esa diversidad tecnológica, pues bueno, pues no es una cosa que pase ahora y que ya lo tengas solucionado de por vida, sino que te implica una adaptación continua, ya no solamente de las novedades tecnológicas o de los requisitos normativos, incluso requisitos del cliente en el día a día a la hora de intercambiar y gestionar documentos electrónicos, sino que además lo que ya tenías y estás utilizando normalmente suele requerir de un mantenimiento y por lo tanto requiere de un sobreesfuerzo en las compañías. Además, hay otra variable importante. Cuando te hablas con el mundo, porque cuando te organizas contigo mismo es más o menos sencillo, pero cuando te hablas con el mundo, la realidad es que los problemas de seguridad de la otra parte muchas veces pueden tener cierto impacto en tu entorno, por muchos niveles de seguridad que puedes llegar a implementar. Pues es algo que también está alrededor de la necesidad que hay en el intercambio de documentos. Y, bueno, pues qué deciros de las diferencias internas. El Departamento de Recursos Humanos le interesa la nómina, al de facturación posiblemente la factura, al de logística el albarán y al de compras el pedido o los contratos. Por lo tanto, esas diferencias internas lo que hacen es que los proyectos pues, van diferente ritmo, diferente nivel de presión y velocidad, que lo que hace al final a las compañías pues, es que se tienen que ir adaptando a todo ese entorno que muchas veces pues, está influenciado por muchas más cosas, ¿vale? Parte exógena y parte interna. Ese riesgo lo que genera, al fin y al cabo, es una incertidumbre y es necesario que adaptarse y ¿no? ir dirigiendo esos cambios de una forma acertada. Sí es cierto que cuando focalizamos todo esto en el departamento financiero, claro, todo el mundo habla de la transformación digital, del financiero 4.0, de muchos términos que están muy bien, que son muy maravillosos. Se habla de inteligencia artificial, de blockchain y muchísima tecnología que está muy bien, que es maravillosa, pero la realidad es que en el día a día que vivimos nos encontramos con situaciones puntuales, concretas de la vida cotidiana, que con pequeños cambios en muchos casos o poniendo el foco en ellos, pues nos hace una pequeña diferencia. Yo antes de avanzar y tengo el placer de contar con mi compañero Pedro, bueno, que aparte de ser el director de innovación de SERES y como tanto pues un conocedor de todo lo que
se mueve tanto la parte novedosa, ¿no? Tecnologías innovadoras y habilitadoras, como de lo que tradicionalmente venimos haciendo durante mucho tiempo, tiene dos rasgos que a mí me parecen muy necesarios en este tipo de foros. Primero, ha sido director de una compañía y director financiero de otra compañía y, por lo tanto, pues, ¿qué os voy a contar? Cuando nosotros le contamos desde el punto de vista de marketing las bondades de nuestros productos, él nos mira con cara y dice, sí, sí, muy bien, esa bondad está muy bien, pero a ver cómo yo lo dijera en mi compañía. Esa es una parte. Y otra parte es que vivimos en tiempos de incertidumbre, y con una crisis que pulula, ¿no? Y con unas cifras y unos datos financieros y económicos que te generan cierta incertidumbre. Y él ha estado conviviendo en un momento de crisis, en un sector realmente muy afectado por una crisis como fue el de la construcción, y que indudablemente, pues bueno, pues el que ha vivido una crisis posiblemente puede contar con pelos y señales y sin rasgarse mucho la vestidura el trasfondo que tiene malas cifras o datos o cambios radicales que ahora con el COVID pues muchos de nosotros hemos sentido de una forma un poco más cercana. Así que yo sin más dilaciones, Pedro, sí me gustaría bueno, pues vayamos introduciendo un poquito los elementos que consideres oportunos. Pues muchas gracias, Alberto. Y bueno, continuando el planteamiento que nos hacía Alberto, nos hablaba de la adaptación al cambio, de la adaptación en el entorno. Fijaos que teníamos la diapositiva del dinosaurio ahí sufriendo el ataque de esos meteoritos que a uno le caen en la cabeza y que podemos equiparar a los riesgos que no esperamos, pero que nos terminan golpeando antes o después. Y ese entorno o esa falta de adaptación al entorno, pues ha sido lo que ha provocado las 5 extinciones masivas que ha vivido la historia de la Tierra. Por tanto, el entorno es crítico para la supervivencia. ¿Qué es nuestro entorno cuando hablamos, o qué elementos me parecen importantes de resaltar cuando hablamos del entorno desde el punto de vista del departamento financiero? El primero de ellos, los reguladores. Los reguladores al final son los que me definen cómo son los valles, los ríos y las piedras que me encuentro en el camino. Me ponen las normas que voy a tener que manejar. Mi competencia, que realiza los procesos como mejor entiende, pero que al final lo que tiene es una relación entre costes que utiliza y resultados que obtiene. Eso no deja de tener una equivalencia con el metabolismo de las compañías. Y como decía, todo ello aderezado por esos riesgos que, por mucho que haya yo cuidado toda mi gestión, pues un día estoy mirando para otro lado y me cae un meteorito en la cabeza. Pues esto que os comentaba, me gustaría iniciarlo con el planteamiento de qué hacen los gobiernos. Los gobiernos son aquellos que nos están constantemente cambiando el entorno y lo hacen pues como si fuera gratis implantar las cosas que nos piden, ¿eh? Seguro que todos recordáis con dolor la implantación del sí hace pocos años y el cambio que nos supuso. Anticiparse a esos cambios, evidentemente, es sumamente importante porque nos va a permitir dosificar los esfuerzos para llegar a ello. Dos cambios que se nos avecinan, hace un rato Miguel Ángel nos los comentaba, seguro que algunos ya los conocéis, pero dos cambios que se nos avecinan que son importantes. Y me centro especialmente en la ley Crea y Crece. Sabéis que hay un anteproyecto de ley que, entre otros elementos, nos va a llevar a que las empresas deban intercambiar facturas electrónicas. Cuando hablamos de facturas electrónicas no hablamos de PDFs, hablamos de facturas electrónicas desmaterializadas, es decir, con contenido de datos estructurados. Esto que se hace en primera instancia como, con la búsqueda, con el objetivo de mejorar el control de la morosidad, pero tiene un trasfondo de regulación, tiene un trasfondo de control fiscal que Alberto conoce bien porque ha vivido en LATAM y en Europa. De hecho, como sabéis, dentro de la OCDE hay distintos grupos de trabajo donde se intentan definir cuáles son las debilidades dentro del sistema tributario y fiscal de todos los países, ¿no? De hecho, se habla de la factura electrónica como uno de los grandes salvadores, aunque la OCDE no lo cita directamente, pero sí como un elemento, una herramienta a más, ¿no? La gestión de impuestos indirectos y directos es completamente diferente cada uno de los países y tiene su complejidad. En Latinoamérica, lo que se denomina factura electrónica no es una factura electrónica, es un comprobante fiscal. Luego la factura, en la relación con el negocio, se envían otros documentos y otra información adicional a la que se está obligado legalmente. Ese comprobante fiscal viene heredado de una gestión tributaria
prehecho, es decir, yo vas a emitir una factura y antes de una vez que le emites la factura, la mandas a la agencia tributaria, que es el que te la valida, ¿no? Ese es el comprobante fiscal que se ha digitalizado en esos países, sobre todo en el ámbito latinoamericano, a diferencia de Europa, que donde vivimos en un entorno donde tú haces toda la gestión y luego al final repercutes lo que es una gestión pues a través de una presentación, en este caso, pues como puede ser el SIC, que realmente es un ejemplo de lo que es Europa en el sentido de, mira, yo no te voy a obligar a trabajar con la factura electrónica, que me la envíes a mí antes de hacer cualquier acto, sino te voy a atender a que tú me des casi en tiempo real, por lo tanto, la factura tiene que ser rápida, en papel, difícilmente lo vas a poder llevar a gestionar, para que tú me envíes todos esos registros. Ese enfoque en Europa que chirría con la realidad latinoamericana, tiene su connotación, es que por mucho que tú envíes una factura electrónica, pues al final lo importante de la gestión tributaria es eso, la información en tiempo real y ese control de las cuentas financieras o las cuentas del Estado, ¿no? Que, oye, ¿cuánto tengo de IVA? ¿Cuánto voy a ingresar? ¿Qué divergencias o qué problemática hay entre mis contribuyentes para gestionarlo? Eso en Europa se ha hecho alguna tentativa en Portugal, en Italia, y aquí en España pues tenemos una situación que nos viene ahora, principalmente focalizada en el ámbito País Vasco, donde bueno, pues el proyecto Ticketbuy tiene unas implicaciones mayor porque ya no solamente se centran en la parte de la presentación de la información fiscal como puede ser en sí, ya no solamente se centra en la necesidad de emitir una factura electrónica por sí, sino que es que se adelanta hasta el punto de casi supervisar en el mismo momento que alguien puso un botón en un ERP para poder hacer un proceso de facturación. Eso es. Al final nos va a llevar, los que tenéis relación con el País Vasco lo sabéis bien, pero nos va a llevar de un modo inevitable al intercambio de facturas electrónicas. Y yo creo que esto me gustaría quedarlo o dejarlo como un punto anclado de un asunto importante. De regulaciones que en algunos casos nos vienen de los gobiernos y en otros casos vienen apareciendo a través de normas de otros organismos que terminan derivando también finalmente en normas regulatorias. Comentaba el otro día con Dolores Peña, que algunos conoceréis, es la directora financiera de Accenture y catedrática de la Complutense, y comentábamos acerca de la NIF 9, que es una norma que va de aplicación ya desde 2018, fundamentalmente para empresas del ámbito asegurador y bancario, pero que posiblemente habrá que estar atento para ver en qué medida termina siendo de mucho más amplio cumplimiento, que viene a transitar entre la pérdida incurrida o transitar de los registros contables de la pérdida incurrida a la pérdida esperada. Al final lo que viene a decir es que es necesario reconocer el deterioro de los activos y eso hacerlo no solo a través de la información histórica, sino a través de toda la información razonable que podemos manejar, incluso información futura. Y dentro de los activos, pues evidentemente, cuentas a cobrar es uno de los activos más. Cuando yo me imagino gestionando mis cuentas a cobrar y analizando los riesgos que puedo tener acerca de cuentas a cobrar, pues muchas veces debería plantearme que no solo debo usar la clásica información histórica que me pueden dar los gabinetes de evaluación de crédito que todos conocemos, sino también tener un ojo puesto en qué está pasando con la evolución de mis facturas, que no dejan de ser los documentos que materializan las cuentas a cobrar, qué está pasando con ellos y, por tanto, poder disponer de una información predictiva. Información que me permita no sobredotar ese riesgo posible y, por tanto, afectar a mi cuenta de resultado. Como decíamos al principio, esos riesgos que me caen en la cabeza, esos meteoritos, donde me golpean finalmente es en la cuenta de resultados, me golpean en el fondo de maniobra, me golpean en mis necesidades operativas de fondos. Me golpean por ese lado y me golpean de cara a la reducción de ingresos. Cuanto más elásticos sean mis procesos, cuanto mejor definida esté mi función de coste, cuanto más rápidamente sea capaz de variar cómo obtengo resultados a partir de unos recursos que meto en el sistema, más ágil seré para soportar esos riesgos. ¿Qué es lo que nos termina definiendo esos recursos, esas necesidades operativas de fondos? Pues básicamente ese metabolismo que subyace ahí. Es decir, al final tenemos claro que las necesidades operativas de fondos son una expresión inmediata de lo rápido que digerimos y que hacemos nuestro proceso.
Hablábamos antes de los dinosaurios. Los dinosaurios con metabolismo ligero son ahora los pájaros. Son los que sobrevivieron a esa extinción. Bueno, pues evidentemente, bajo mis necesidades de working capital se esconde el periodo medio de maduración, que está trufado de procesos que llevan a que cobren un plazo determinado, paguen un plazo determinado y que sea capaz de rotar mis stocks en un plazo determinado. Al final, todos esos procesos no dejan de ser, como os decía antes, una relación entre costes que metemos en el proceso para obtenerlos y resultado que usamos ahí. Ahí es donde ahí es donde tiene sentido la cacareada transformación digital. La transformación digital es un concepto hueco que no nos dice nada, sino nos ayuda a variar esto. Solamente tiene sentido que yo utilice inteligencia artificial, blockchain, robotización de procesos para mejorar mi función de coste y conseguir optimizar ese proceso de generación o de mejora del periodo medio de maduración. Lo que decían nuestros abuelos, cobra pronto, paga tarde y vende rápido. Parte de un proceso order to cash y purchase to pay que nos avanzaba hace un ratito Miguel Ángel y que conocemos muy bien porque transitamos por él todos los días. Y además que es un proceso que es el mismo, dependiendo de la cara con que lo mires, ¿no? Ya sea desde el punto de vista como cliente o como proveedor. Lo que sí es cierto es que dentro del departamento financiero hay un punto, un nexo de unión, aparte de la misma recepción de pedidos y los balones que entendemos que afecta a unos niveles diferentes de la compañía, que es el punto de unión que es el envío de la factura, ¿no? Y finalmente el cobro. Creo que son dos procesos, el de distribución propia de la factura como el del cobro de la factura, donde hay mucho margen de mejora, ¿vale? Y donde también hay un nivel de exigencia mayor, es decir, hacer mal las cosas en esos dos procesos tienen un impacto significativo en las cuentas. Si analizamos en detalle un poquito el proceso de distribución, que claro, cuando hablamos de distribución de facturas, rápidamente nos viene a la mente la factura electrónica. Y la factura electrónica como ente está muy bien. De hecho, ya había comentado de América, ¿no? Que es un comprobante fiscal, no es una factura de negocio propiamente dicha. Estamos hablando de una diversidad tecnológica muy clara. Sí es cierto que los tiempos nos han llevado a eliminar casi el papel, ya rara vez se utiliza el uso del papel en el envío de facturas, simplemente a través de correo postal. Eso se ha trasladado razonablemente al correo electrónico del PDF, pero previo a ese tipo de tecnología se utilizaba el EDIFACT en su momento, en el 2000, 2003. El uso del EDIFACT se utiliza principalmente en sectores como el retail, la automoción, donde la cadena de suministro era muy pesada, donde se utilizan diferentes versiones del mismo formato electrónico. Se sumó el Facturae con la obligatoriedad de las administraciones públicas. Se ha incorporado pues, el VL y el GEFAC como formato europeo y ya puedo asegurar que yo desde el 2003 hasta ahora he conocido pues por lo menos más de 20 formatos con sus sucesivas versiones. Además de eso, el canal de comunicación es clave también en el envío. Un envío por correo electrónico, y permítanme un poquito la comparativa, para mí imprimir un papel, mandarlo a un servicio postal de correo, o de quien sea, o de la post, enviarlo y perder la visibilidad enviarlo generar un PDF, generar un mail y enviarlo y perder lo mismo, para mí es un proceso que está cojo por sí mismo. Sí es importante, ¿por qué? Porque no tiene unos costes de ahorro de material, de manipulado evidentes, pero normalmente hemos entendido la factura electrónica como decir, pues me quito el papel. Eso está bien, es un proceso que puede ahorrar costes. Sí es cierto que cuando empiezan a pedirnos algo más avanzado, como Facturae, a través de portales como puede ser FACE con administraciones públicas, o un Facturae para trabajar pues, con empresas como puede ser clientes nuestros que te están pidiendo trabajar con Facturae para automatizar el proceso, etcétera, la realidad de todo eso es que nos convertimos en una situación de ir poniendo parches, ¿no? Vamos poniendo parches a esas necesidades, pero realmente no abordamos el problema de una forma clara. Volviendo a repetir, para mí la clave no radica tanto en el envío, que sí, que es lo normal y muchas empresas han podido dar ese paso, sino en ese seguimiento posterior, ¿no? Eso es. Lo importante es, por un lado, que mis clientes, cada uno me pide que le envíe la factura como Dios le da a entender y, por tanto, a mí me toca seguirles en ese tema. Y además, esa factura que estoy emitiendo no solo la emito para ser emitida, sino que la emito para ser cobrada. Y aquí viene la segunda cuestión. Yo creo que, permíteme, Pedro, vamos a hacer un pequeño sondeo para romper un poquito la dinámica, para conocer cómo las empresas han ido enfocando el cómo enviáis la factura. Permitidme, entiendo que ya estaréis viendo el sondeo.
simplemente seleccionar la que más se acomode a su situación. Todo esto son realidades, hay muchas que conviven en diferentes niveles, pero sí nos van a permitir conocer un poquito más a viva voz cómo los asistentes, y ya le adelanto que el resultado provisional de las elecciones de esta cuestión estamos hablando de un 67-68%, una mezcla de todas las anteriores. Eso es una gran realidad del mercado. Y lo que sí es cierto que ya confirmamos y podemos confirmar en todos los webinars que hacemos, todos los eventos, que la manera tradicional, lo que es el papel, ha desaparecido ya al 100% de nuestras vidas, lo cual entiendo que es algo lógico. Y bueno, pues no deja de ser una muestra, ¿no? El 69% de los asistentes que han respondido dicen que es una mezcla de lo que teníamos de todas las anteriores. Eso es. Pues continuamos, si te parece. Vale. Bueno, pues hablábamos antes de la importancia de este proceso de distribución y cobro de las facturas, en las que hemos visto el berenjenal en el que nos mete la distribución y la siguiente cuestión, que es eso. La factura la emitimos para ser cobrada, porque recordar y tenemos todos muy presente, los que hemos estado ahí, que eso al final lo único que importa es cobrar pronto para tener la mayor cantidad de liquidez posible y por tanto necesitar la menor cantidad posible de recursos para completar mi ciclo de producción. ¿Y cómo cobramos? Pues mal. Esto es algo que no tiene paliativos. Si uno se mira los informes de Euler Hermes, de la Dirección General de Industria, cualquier informe en el que uno bucee para saber cómo se paga en España en comparación con el resto de su entorno, nos deja con el dudoso honor de ser de los peor pagadores de nuestro entorno. Solo superados por los italianos y los griegos. De media, os pongo el dato de informe, pero cualquiera que toméis es muy parecido. De media, en España las empresas pagan y por tanto cobramos a 95 días, casi 95 días, con 16 días de retraso sobre el término pactado. No tenemos unas tasas de impago tremendas, lo que tenemos es unas tasas de retraso sobre el pago difícilmente sostenibles, ¿vale? Esto afectado por la pandemia, habéis visto que veis aquí la evolución en los meses más críticos de la pandemia y como era de esperar, pues eso fue aumentando. Pero nada nuevo si uno se mira las series anteriores. Y algo que es crítico, porque os decía, lo importante aquí es el retraso. ¿Por qué se retrasan las facturas? Sabéis que Informa en su PAIDEX analiza muchas experiencias de pago entre empresas, tanto como 4 millones anuales, y determinan algo que nosotros, en nuestra calidad de hub, a través del cual circulan las facturas, ya sabíamos y ya conocemos. Y vosotros conocéis en vuestro día a día todos. Y es que las facturas no se pagan a tiempo fundamentalmente por 3 motivos. El primero es el clásico, no tengo la factura, vuélvemela a mandar. Motivo que descubro cuando llamo al cliente para reclamarle que me la pague. O el no menos clásico, no estoy de acuerdo con la factura, pero yo no te he dicho ni pío hasta que tú me has llamado para reclamarme la factura. El otro 50%, eso supone el 50%. El otro 50% muchas veces son excusas o ganas de aprovecharse de esa financiación gratuita que damos a nuestros clientes cuando no les cobramos a tiempo. Y cuando uno se plantea cómo mejorar ese periodo de cobro, realmente hay una primera cuestión que a mí me gustaría poner aquí de manifiesto, y es que si yo quiero cobrar pronto, esto es exactamente lo contrario de lo que quieren mis clientes. Lo que quieren mis clientes es pagar lo más tarde posible porque va a mejorar, lógicamente, su salud financiera. Otra cosa es la salud de la relación que tengan con nosotros, pero su salud financiera sin duda la va a mejorar. Nosotros queremos cobrar pronto, mis clientes quieren pagar tarde, pero muchas veces nosotros somos los que ayudamos a nuestros clientes a pagar tarde. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo este proceso del que hablábamos antes, este proceso de envío y seguimiento del cobro de la factura, lo que me sucede tradicionalmente es que envío la factura y, como nos decía antes Alberto, es como meter la factura en una botella y tirarla al mar. Le pierdo la pista hasta que llega el vencimiento. Cuando llega el vencimiento, descubro qué clientes me han pagado pronto o no. Y a partir de ese momento es cuando empiezo la reclamación. Pero en ese túnel que hay entre que yo emití la factura y la factura de anuncio han pasado muchísimas cosas. Hay facturas que se han perdido en el camino, hay disconformidades que han surgido con mi cliente que no conozco, que no sé, o que en el mejor de los casos están dispersas por mi organización y por tanto lo que hago es reclamar esa factura cuando he terminado, cuando he descubierto ese vencimiento.
y empezar a descubrir esas facturas que aparecen debajo de la alfombra o esos problemas o discrepancias que tiene mi cliente. No hacemos eso, ¿por qué? Porque eso nos exige una cantidad ingente de personas, esa cantidad de recursos aplicados al proceso. Pero el efecto es que el periodo medio de cobro de mi empresa, además de lo que digan mis saldos, es la media de los periodos unitarios de todas y cada una de las facturas que he emitido. Todas esas facturas que están tirando de mi periodo de cobro hacia afuera porque están sufriendo todos estos problemas y que, como bien sabéis, lo mejor que va a pasar con ellas es que se van a ir a la casilla de salida cuando yo haga la reclamación y van a tener que esperar, en el mejor de los casos, al siguiente día de pago de mi cliente, cuando no van a empezar otra vez a contar el periodo. Pues todas esas están tirando de mi periodo de cobro hacia afuera y son las que explican los 16 días de los que hablábamos antes. ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Y qué hacen los demás? Pues si nos fijamos en los países que menos retraso tienen, son los que más recursos dedican a esa fase. Fase en la que hay que hacer un montón de cosas y que no hacemos porque no tenemos recursos para hacerlo, fundamentalmente. Desde que yo envío la factura hasta que llega a su vencimiento, debería, y todos estaréis de acuerdo conmigo, en que sería muy útil tener la certeza de que la factura está en manos de mi cliente y, si no está, reaccionar a ello. Tener la certeza de que mi cliente está de acuerdo con la factura, de que no tiene ninguna discrepancia y, si la tiene, poder reaccionar a ello. Seguramente sería conveniente recordarle el vencimiento y, cuando ha pasado el periodo de vencimiento, pues, si no ha pagado, hacer un recordatorio. Algunas de esas cosas las hacemos, pero algunas no, porque no tenemos ni la información ni los recursos para hacerlo. Sobre todo, como os decía, lo que sucede desde que se emite la factura hasta que vence la factura. A ver, Pedro, yo cuando a mí me comentasteis esta situación, yo soy de las primeras personas que pensé y dije, pues esto no se hace. Y realmente son acciones que son lógicas, que son razonables, pero es ese tipo de situación que está ahí un poco en el limbo de nuestro día a día, ¿no? Es decir, nuestro día a día nos lleva a tener que estar facturando, a tener que estar haciendo cosas, pero realmente son las típicas acciones que pasan un poco desapercibidas. A mí me gustaría hacer otro sondeo para luego ya ir a la siguiente parte, que también nos va a permitir confirmar si realmente la percepción que nosotros tenemos de la situación coincide, ¿no?, con lo que nosotros hemos estado percibiendo con las empresas con las que hablamos. Y la pregunta muy sencilla: ¿qué hacéis para subsanar esta falta de visibilidad tras enviar la factura? Y bueno, ya estamos recibiendo las primeras respuestas. No nos sorprende que los datos nos vayan a llevar a 2 puntos, ¿no? El primer punto es, hago seguimiento de lo importante, porque es lo importante, y por lo que veo los datos demuestran que más del 50% hacéis eso, de los que han respondido. Algunos dedicáis un departamento, una persona o personas dedicadas a eso, si es cierto. Pero normalmente, si os fijáis, no abordamos el 100%. ¿Por qué? Pues bueno, por muchas casuísticas. Porque es imposible. Es decir, no hay recursos para hacerlo. Claro. Yo personalmente, si te parece, Pedro, claro, estas respuestas nos las encontramos continuamente, y lo que nosotros hemos intentado es, a través cuando hablamos con nuestros clientes, trasladarle que pueden hacer cosas. No, permitirme utilizar tecnología, pero para mí lo importante no es la tecnología, como hemos dicho durante todo el webinar, sino es una predisposición a hacer ese cambio. Y sí me gustaría que, si puede ser, nos contases un poquito más en detalle casos reales de empresas que, viendo esta situación y respondiendo similar a lo que ustedes han respondido en el sondeo, han hecho pequeños cambios. Desde mi punto de vista, son pequeños cambios, pero que tienen un impacto significativo en todo lo que hemos ido trabajando. Eso es. Bueno, pues os cuento algunos ejemplos de cosas que nos han pasado en empresas a las que hemos ayudado en este proceso. Mausa es el principal almacén de material de construcción de Cataluña. Envía unas 4.000, ahora ya 5.000 facturas mensuales a sus clientes. Clientes tan variopintos como las grandes constructoras y el señor que va con una furgoneta a recoger unos sacos de cemento allí, que son dos hermanos con una pequeña empresa de reformas. Cuando empezamos a hablar con ellos, Josep, que es el CEO de la compañía, nos contaba: mira, hemos intentado todo. Ellos enviaban las facturas mayoritariamente en papel y nos decían: hemos intentado todo para poder cambiar esto y jamás hemos sido capaces de
de conseguir enviar más de un 7-8% de facturas en algo que no sea papel. Con lo cual, seguimos atados al envío en papel, ¿no? Y eso nos provoca una falta terrible de visibilidad y un problema para cobrarlas, porque siempre es lo mismo, lo que habíamos dicho antes. No tengo la factura o aquí hay un error en la factura, etcétera, etcétera. Pero como no tenemos la visibilidad porque estamos atados al papel, no podemos avanzar. Entonces, lo que hicimos ahí fue lanzar un proceso para dotar de una lógica de negocio a ese envío, luego os cuento más en detalle, pero dotar de una cierta lógica de negocio a ese proceso de envío para permitir convertir ese envío en papel en un envío 100% electrónico. Y lo conseguimos. Pasamos a un 95% de facturas enviadas en papel. Tuvieron un ahorro en los costes de distribución superior al 50% y, lo que es más importante, empezaron, y esto nos lo comentaba Vicente poco después, empezaron a mejorar notablemente el proceso porque ya sabían lo que pasaba con las facturas, ya podían identificar qué problemas había y podían empezar a reaccionar mucho antes. Terminaron consiguiendo un 20% de mejora en el periodo medio de cobro. Solera es un fabricante de material eléctrico, fabricante que está ubicado en Levante, y un poco la misma situación, ¿no? Ellos sí habían avanzado un poco más en ese envío en formato electrónico, no les apretaba por tanto el zapato tanto en este tema del coste de papel, del coste del envío en papel que hacía, pero seguían teniendo exactamente el mismo problema. Felipe Botías, que es el director financiero, recuerdo que me decía exactamente lo mismo. Estoy harto de enviar una factura, esperar a que llegue su vencimiento, muchas veces ya pactado en términos largos, y que cuando llega el vencimiento de la factura, alguien me diga que como la factura no la tiene o no ha llegado o no tal, tiene que volverla otra vez a poner en la casilla de salida y me tengo que esperar otros 90 días para que me paguen la factura. Ellos tienen 4.000 clientes que atendían con un equipo de personas. Bien, cuando han implantado este sistema han conseguido mejorar en 10 días el periodo medio de cobro, han conseguido disminuir en 80% todo su proceso de cuentas a cobrar. Y algo que finalmente Felipe nos comentaba, y es que han sido capaces de pasar con una sola persona a cubrir 3.500 clientes, cuando ese ratio del que hablábamos antes, que aplican normalmente las empresas anglosajonas, está en 500 clientes para ser tratados de modo eficiente por una sola persona. Ellos hacen todo esto con una persona en este departamento y con esta notable disminución de su proceso de cuentas a cobrar. Haberland, que es el líder de fabricantes de emisores eléctricos de calefacción, pues tenía un poco una situación muy parecida. Cuando han implantado el sistema han conseguido reducir en un 8% la deuda y han conseguido mejorar la vida tanto de su responsable de credit management, de Pilar, que después de implantado nos comentaba un día, mira, cuando yo ya voy a reclamar, ya sé que el sistema ha hecho el trabajo por mí. Sé que todo el sistema ha contactado con mi cliente cuando ha hecho falta de modo automático y yo no voy a gigas. Tengo un histórico de todo lo que ha pasado previamente en ese proceso de vencimiento que decíamos que hoy normalmente nadie, o en pocos casos, seguimos de un modo exhaustivo. Sí en lo importante, como muchos habéis dicho, pero no de un modo exhaustivo. Ahora a esta empresa y a esta persona de gestión de cobro solo le llega aquello que se enquista, aquello que se determina pues eso, termina en un punto muerto y requiere que una persona aporte ahí valor, ¿vale? Bárbara pues nos contaba esa reducción del 8% de toda la deuda vencida en el primer año de implantación del sistema. Y como ellos, muchos otros que están hoy automatizando su proceso tanto de emisión como de seguimiento posterior de facturas y que están consiguiendo notables ventajas. Tenéis ahí algunas conocidas, Amadeus, Plasbel, Fepre, Manpower, Waters, cromatografía,
líderes en sus sectores que están utilizando el sistema con notable éxito. Bueno, de hecho, hemos incluido a Siemens Gamesa, que si bien es cierto no es un proceso de emisión de facturas, sino al contrario. De hecho, una de las cosas importantes que trasladamos en el webinar es de nada sirve emitir una factura electrónica si el destinatario no hace cambios en sus procesos. Tradicionalmente, uno de los grandes éxitos de la factura electrónica con las administraciones públicas no radicó en el envío de la factura electrónica, sino que las administraciones implantaron un registro contable, lo cual ya te aseguraba que la factura llegaba y no se escondía en el cajón. Eso mismo ha hecho, entre comillas, Siemens, en el sentido de que ha puesto en marcha un proyecto donde recibe todas sus facturas de sus proveedores. Muchas veces no entendemos que en el símil de las cuerdas que estaban estirando, muchas veces el cliente, y cada vez más, y es una tendencia en muchas de las compañías que nos encontramos día a día, dejan de empezar a tirar tanto y tiran con cierta cabeza, sabiendo de que el mismo proceso de gestionar toda esa divergencia y problemática en el cobro, en este caso en el pago, de esas facturas, tiene un impacto también en sus recursos. Y tener muchísima gente gestionando llamadas y quejas y retrasos y problemas, con además el añadido de las quejas de otros departamentos diciendo qué pasa con la factura de mi proveedor que no ha sido pagada y me está generando un problema en la negociación incluso, pues han decidido darle ese paso. Ese paso lo que nos permite es tener un sistema que no solamente picar piedra, donde realmente pues, hay un entorno baldío, ¿no? Y vacío de visión de cuál es el estado de la factura, sino que ir incorporando con naturalidad esos procesos y agilizar lo que es la gestión del pago y en este caso del cobro de la factura que se emite a los clientes. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo que podemos hacer y por qué? ¿Y por qué podemos hacerlo? Que tan importante me parece como el por qué. Nosotros podemos poner luz en todo ese periodo que os explicaba, desde que yo envío la factura hasta que la cobro, y meter ahí una cantidad tremenda de tecnología, gracias a que tenemos la gorra del cartero que nos han dado nuestros mayores, ¿vale? Que llevamos muchos años, más de 30, haciéndolo. Efectivamente, nuestros mayores son, como decía Alberto, el cartero de Francia, y hemos heredado esa gorra del cartero digital. Por tanto, nosotros estamos todo el día viendo pasar facturas por nuestros sistemas y sabemos lo que pasa mientras las entregamos. Nuestro ERP, un sistema ajeno, va a poder hacer cosas en nuestra casa, pero no va a poder, no sabe qué está pasando desde que la factura sale de mi casa hasta que llega a casa del cliente y qué cosas suceden en la casa del cliente. ¿Vale? Nosotros, como al igual que el cartero sabe si a quien yo destino la carta está en su casa o no y la rechaza o no, nosotros eso lo sabemos. Y por tanto podemos, como os decía, meter tecnología para crear un proceso integral que permite hacer tres cosas que me parecen fundamentales. La primera de ellas es conseguir hacer una distribución automatizada por el canal más adecuado de las facturas. Recordad que os explicaba Alberto esa dispersión de canales en los que cada uno de mis clientes me pide que le haga llegar la factura como él prefiere. Y a mí me toca irme a diferentes portales a teclear esas facturas, tu solución, cogerme otras facturas y llevármelas, imprimirlas, ensobrarlas, ponerles un sello y mandarlas para allá. Otras facturas, enviarlas por correo electrónico. Muchas veces de todo eso, lo que sé es que un día mi cliente dijo que quería recibir la factura de esa manera y evidentemente no puedo estar todos los días preguntándole a mis clientes cómo quieren recibir la factura. Por tanto, me quedo con lo que me dijo hace 5 años. Nosotros estamos viendo todo el día pasar facturas, todo el día. Sabemos cómo cada uno de los clientes quiere recibirlas. Efectivamente, por lo tanto, tu cliente también es cliente de otros que pasan por nuestro sistema. Y una vez que hemos emitido la factura y como sabemos cómo transita esa factura y damos medios a las empresas para que puedan crear interacciones sobre las facturas, lo que hacemos es, a través de una combinación de tecnologías de robotización, de reconocimiento del lenguaje, etcétera, hemos creado un proceso cuya esencia es recoger evidencias del estado de tramitación de las facturas, asociar esas evidencias a las facturas para que dispongáis de ese histórico que os va a permitir gestionar esa factura y no pediros que hagáis eso, sino que ya que tenemos las evidencias de en qué punto está la factura en cada momento, ser capaces de programar reacciones a ese proceso. De modo que somos capaces de predefinir una serie de flujos de seguimiento asociados al estado en el que está la factura en casa de vuestro cliente, ¿vale? Avisándoos o reaccionando en función de lo que hayamos programado. Incluso esto lo podemos extender al proceso
post-vencimiento hasta el límite que queramos, normalmente hasta los primeros contactos post-vencimiento. Esa tecnología es la que nos ha permitido tener las experiencias que os contaba antes de todas estas empresas. Yo Pedro, y por introducir, y ya estamos acabando el webinar, claro, esto de tecnología, que como veis no hemos querido entrar a detallar tecnología porque entendemos que la tecnología está ahí, está en funcionamiento. ¿Cómo se tangibiliza? Es decir, ¿cómo una empresa puede decir, vale, este servicio que te permite o este tipo, esas funcionalidades que me van a permitir hacer una distribución automatizada, un seguimiento, etcétera, ¿cómo interactúa con ello? Es decir, ¿cómo realmente sobrevivo a ese cambio y lo pongo en marcha, sin morir en un cambio radical de mi compañía e implantar inteligencia artificial con 5 robots? A mí un poco para empezar a responderte eso, recuerdo la máxima que Antonio, el Credit Manager de Manpower, nos contaba, y es que en este proceso o te eficientas o te eficientan. Es decir, aquí te va a llegar quieras o no quieras. ¿Cómo abordas esto? Pues te diría que dejándote llevar, que al final, fijaos que este proceso del que estamos hablando, lo que hemos perseguido es que reacciones solo cuando toca y que te limites a ver el panel de control que te va a ir dando la información relevante en cada caso. Me explico. Yo no quiero que tú estés pendiente de tener que hacer cosas en ese flujo constante de todas las miles de facturas que he emitido, que cada una va llegando a un estado determinado. Eso que lo haga el sistema. El sistema tiene que hacer las cosas donde las personas no aportan valor, que es descubrir que una factura no está en manos de su cliente y enviársela. O que es recabar una diferencia o una discrepancia con el cliente. El sistema tiene que hacer todas esas cosas y a ti mostrarte los indicadores tales que me digan, oye, en las facturas que me vencen en los próximos 3 meses, de cuáles sé en qué estado de tramitación está y de cuáles no sé nada, y por tanto sería conveniente que si vencen el mes que viene haga cosas para solucionarlas. ¿Vale? Que eso me permita compararlo con alguien de deuda y me proponga acciones a realizar sobre esas facturas. Pero es el sistema el que por debajo, una vez que hayamos programado, va a encargarse de hacer el trabajo sucio. Lo único que tenemos que hacer es analizar la información que me propone. Cuando tengo que recurrir a la información que necesito de una factura específica, consultar la traza que tengo de esa factura, es decir, tendremos un histórico de los estados de tramitación por los que ha estado pasando la factura y las reacciones que ha provocado o que habíamos programado y que por tanto se han provocado a ese estado. Y evidentemente, si mi cliente tiene una discrepancia que en lugar de estar registrada en el correo electrónico de un señor de mi compañía, esté registrada y casada en la factura, como un expediente que yo en caso de necesidad puedo recurrir a él. Y que incluso eso sea un lugar, un canal de comunicación con mi cliente a través del cual puedo establecer una conversación sobre una discrepancia materializada en la misma factura, sin pedirle que se vaya a meter en una web para contarme qué le ha pasado. No, tengo aquí una factura y sobre esta factura que yo te he mandado, dime si tienes un problema y yo te respondo y vuelve a decirme y súbeme un documento si es necesario. Es decir, todo eso aderezado de tecnología que por debajo permite la programación de esos flujos, de esa robotización, de ese proceso de automatización o de ese bot de respuesta y, por supuesto, el análisis, porque los canales igual que los canales en los que yo envío, los canales en los que la gente me responde son diferentes y variopintos. Y hay gente que me va a responder a través de la factura, hay gente que me va a mandar un correo y me va a decir, no estoy de acuerdo con no sé qué. Bueno, pues si eso tengo que tener un señor que lo lee o tal, si tengo un sistema que es capaz de reconocer ese texto, analizarlo y asociarlo a la factura, estoy ganando una cantidad de tiempo ingente. ¿Vale? Bueno, un poco como colofón. Eso es. Como colofón es ese hasta ahora trabajas para las facturas, hasta ahora lo que estamos acostumbrados es a sufrir con mi proceso de cuentas a cobrar, y lo que os proponemos es pasar a trabajar para las facturas, centraros simplemente en la excepción. A mí, ya para terminar, me gustaría quedarme en tres puntos diferentes. Sí, pasamos a las preguntas. Con 3 elementos distintos, efectivamente, que son, y 3 conceptos que me gustaría que fijar. Uno, tenemos la ley CREAE a la vuelta de la esquina, nos va a suponer un cambio que nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que transitar a unas facturas electrónicas y por tanto sugiero que aprovechemos ese cambio para dejar de ayudar a nuestros clientes a pagar tarde, ¿no? Y para con ello conseguir mejorar notablemente nuestras necesidades operativas de fondos, disminuir nuestros costes
y, consecuentemente, aumentar la liquidez. Si estáis viendo que las reducciones de periodo medio de cobro son en el entorno de 10, 15 días, 20 días incluso, en algunos casos, pues imaginad la liquidez, no os tengo que contar cuánto supone eso. La liquidez que eso libera y, lógicamente, qué porcentaje de vuestras NOF está liberando eso, ¿vale? Y poned a vuestra gente a trabajar solamente en la excepción, en aquello que realmente requiere la intervención de personas. Dejad que sean vuestras facturas las que trabajen para vosotros, para ser enviadas y para ser cobradas. Pues muchísimas gracias, Pedro. Miguel Ángel, no sé si andas por ahí. Por nuestra parte, yo creo que hemos explicado lo que entendemos que es elementos y claves para abordar un proyecto que cuando contamos a las compañías lo entienden como pues no sé por qué no lo he hecho, y posiblemente acaban en la decisión de que pues no sé cómo hacerlo. Y es algo tan sencillo, tan evidente como dar seguimiento a una factura. Sencillo, entre comillas, ¿no? Muy bien, la verdad es que muchísimas gracias, Pedro, Alberto. Creo que ha sido muy interesante. No, o sea, pese a que hemos hablado en otros webinars de la ley Crea y Crece y evidentemente sobre la automatización de los procesos, pero el tema de la factura electrónica quizá no lo habíamos abordado en este sentido y creo que ha resultado muy interesante la presentación. Hay algunas preguntas que quiero haceros que hay por aquí. Una de ellas es si este proceso, este cambio, resulta con esta inclusión, digamos, de vuestras herramientas es compatible con el ERP que la empresa ya tiene o si les obliga a hacer algún tipo de cambio. Este sistema es perfectamente compatible con lo que ya tenéis. De hecho, tiene que ser lo menos intrusivo posible. Eso es. Nosotros estamos acostumbrados a hacer este trabajo. Pensad que aquí lo que hay finalmente es una integración entre vuestro ERP y nuestros sistemas. Nosotros somos el canal a través del cual muchísimas empresas están enviando, pues, tanto como casi el 50% de las facturas que viajan a la administración pública, tanto como el 30% de los registros que van al suministro inmediato de información. Y todo eso se produce con una integración natural con el ERP. Y vivimos de hacer ese proceso de integración. Entonces, nada, es tan sencillo como utilizar uno de nuestros conectores con el ERP. Eso nos va a permitir capturar la información necesaria para hacer este proceso. Proceso simple. Bien, hay un comentario y pregunta. Voy a leerlo tal cual porque creo que indudablemente os gustará. Porque dice, una presentación maravillosa, muchas gracias a los dos. La presentación que habéis proyectado la podríais compartir por email. Sí, esto lo puedo responder yo, que se va a compartir la presentación, o sea que no va a haber problema. Añade que le serviría de mucha ayuda para abordar cómo están comportándose en su empresa respecto a todos los puntos tratados en el webinar y que muchas gracias de antemano. Pues, luego, por otro lado, por tu interés. Y nada. Y hombre, yo siempre digo lo mismo, es decir, la presentación es lo que contamos, está en nuestra página web, como ha comentado Miguel Ángel, vamos a enviar la presentación, no hay ningún problema. Hemos intentado ser lo más educativos y no tanto contar el detalle de las posibles tecnologías a aplicar, porque entendemos que la tecnología siempre debe ir viendo detrás después de una decisión, ¿no? Efectivamente. Además, seguro que estáis aburridos de escuchar acerca de la transformación digital como un concepto. Y utilizar la inteligencia artificial. Eso es. Y blockchain. Bueno, hay otra pregunta y es que cómo pueden contactar con vosotros. Dentro de lo que es la presentación entiendo que al final hay unos datos de contacto. Sí, yo estoy compartiendo la pantalla, no sé si se sigue viendo. Bueno, en nuestra página seres.es o groupseres.es se pueden encontrar en contacto con nosotros. Mi correo es alberto.redondo@seres.es, el de pedro.fernanda@seres.es. No tiene gran complejidad y encantador de hablar con vosotros, claro, sí. Fenomenal. Luego hay otra pregunta y es ¿cuánto tiempo más o menos se puede llegar a tardar en poner en marcha un proyecto de este tipo? Una pregunta. Que dependerá del tamaño de la empresa y de las facturas, pero... Bueno, tener la empresa tampoco influye mucho, ¿no? Es decir, depende un poquito de la apuesta, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, sí. Depende de la apuesta, pero yo creo que sobre todo aquí la pelota está en vuestro tejado. Sí, Es decir, como os decía, nosotros estamos habituados, y es el pan nuestro de cada día, a hacer
esa integración con las compañías y, por tanto, tenemos ya los conectores con los ERPs. Siempre, evidentemente, a pesar de que existe ese conector, pues hay que hacer algún tipo de ajustes y, sobre todo, gestionar internamente el proyecto en la propia compañía. Y yo os diría que en un proceso de implantación eso es lo que más tiempo toma. Es decir, si vosotros tenéis claro un proyecto de este tipo y destináis unos recursos mínimos a facilitar esa interconexión con nuestro conector, en vuestro lado, facilitando eso, en 2 meses podemos tener el sistema operativo. Además, lo bueno que tiene es que en 2 meses vas a empezar a ver casi al mes o a los días siguientes vas a empezar a ir tangibilizando la repercusión que va a tener con tu cifra. Es decir, que también es un tipo de proyecto que en 1 mes, 2 meses vas a estar percibiendo y sintiendo el impacto a mejor. Efectivamente, date cuenta que tú emites hoy facturas que vencen a 60 días y en el momento que esas facturas empiecen a agilizarse y a moverse, pues a los 60 días estás viendo que pasan cosas. Correcto. Pregunto también que si el coste de la solución es a través de licencias o por factura gestionada. Bueno, hay diversas modalidades. Sí, correcto. Yo sí os dejo un poco el suspense de que el coste de esta solución es una fracción de lo que una fracción pequeña de lo que os vais a ahorrar implementándola. Y os animo a que contactéis con nosotros para estudiar las distintas modalidades, que hay diferentes modalidades, lógicamente, de aplicación. Hay distintas modalidades. Nosotros debemos de entender que nosotros queremos que el éxito de este proyecto es que ustedes tengan visibilidad y valor de la solución y, por lo tanto, ese tipo de modalidades se van adaptando a ese éxito y a esa capacidad de poder aportar valor. Por lo tanto, creo que todas las empresas van a encontrar acomodo a las diferentes modalidades que tenemos. Les digo que depende porque muchas veces la heterogeneidad y la particularidad de cada compañía y el peso de cada uno de los requisitos o de lo que le va urgiendo a una compañía recae en un punto o en otro punto. Unos es más la distribución, otros es un mix entre distribución y adelanto cobro y otro simplemente es, oye, que tengo aquí 1.500 personas y quiero abaratar costes y el valor es sustancialmente tangible en poco tiempo, ¿no? Perfecto. Tampoco estamos hablando de proyectos millonarios, ¿no? No, en absoluto. Como os decía, una fracción de lo que os vais a ahorrar. Seguro. Muy bien, y os traslado una última pregunta que acaba de entrar ahora, y es que si se puede monitorizar o centrar la solución solo para determinados clientes que se consideran conflictivos, o si tiene que hacerse extensivo a toda la clientela. El proceso que os explicaba de monitorización de la factura, de definición de un flujo de seguimiento para asociarlo, es un proceso completamente configurable. Es un proceso que podéis adaptar no solo a determinados clientes, y por tanto no tiene por qué ser extensivo a todos, podéis particularizar un flujo diferente o ninguno en función de diferentes clientes, diferentes tipologías de facturas, formas de pago, riesgo, es decir, hay un sinfín de parámetros que van a permitir particularizar y definir un flujo específico para cada tipología de factura. Realmente lo que queremos, un poco como resumen y seguro que respondo a tu pregunta, es poner a cada factura en su carril para que cada factura durante su ciclo de vida haga lo que tenga que hacer en función de cómo sea, de a quién va dirigida, de cómo la cobro, de cuál es el medio de envío, de cuáles son los parámetros que definen la factura. Estupendo. Pues Pedro Alberto, muchísimas gracias. Yo siempre suelo intentar recoger algunas frases que me han llamado especialmente la atención. Bueno, aquí he visto pues, que habéis comentado que el entorno es crítico para la supervivencia. Totalmente de acuerdo. Luego, que anticiparse a los cambios supone una ventaja competitiva. Siempre lo hemos dicho que ya el tema de la digitalización, la transformación digital, ha dejado de ser ya una opción para convertirse en una necesidad desde el punto de vista de competencia. Luego, que el metabolismo de la empresa es absolutamente necesario. Cuanto antes se dijeran los cambios y las adaptaciones, más competitivos seremos. Luego, esa pregunta, ¿no? Pero ¿esto cuándo se hace? Y dado que hay muchas empresas que ahora mismo no lo están haciendo. Que la facturación electrónica ha supuesto una revolución en cuanto a la velocidad de intercambio, la trazabilidad y eficiencia en la gestión de las facturas recibidas. Creo que es algo a lo que hay que perderle miedo, a dar estos saltos y estos
cambios. Y luego la última frase, muy importante, la de centrarse en la excepción. No trabajemos para las facturas, sino que las facturas trabajen para nosotros y trabajemos en la excepción. Bueno, pues sin nada más, agradeceros muchísimo indudablemente a Pedro y Alberto por esta presentación de gran nivel, indudablemente a Seres por el patrocinio y por hacernos la presentación, y a todos los asistentes por haber estado ahí, que comentándoos que, bueno, pues que compartiremos con vosotros la presentación, con lo cual la tendréis a vuestra disposición a finales de esta semana, probablemente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar de ASET. Muy bien. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós.